Bueno, como pueden ver en el plan de clase de hoy tenemos una clase muy apretada, muy importante. O sea que generalmente lo que falta en esta clase, que son la mayoría del curso, nunca lo saca más o menos entre 0 y 1,5. El año pasado fue así. Sí. Así que les felicito por haber venido. Tenemos un montón de explicaciones. Recuerden que este método del canon permite entender muy bien todo. O sea que nunca se enseñó con este método ni nosotros siquiera en toda la historia del Paraguay, en términos de literatura. Y entonces alarga un poco las clases porque hay que explicar de dónde vienen los estilos de los autores que vamos a dar después. Como hoy vamos a hablar, por ejemplo, de 3 importantes autores: uno de habla alemana, que nacido en Praga, Rainer Maria Rilke, nacido norteamericano, nacionalizado británico, Thomas Terrell, y un español llamado Federico García Lorca. Después tenemos videos un poco sobre todo. Esos son videos cortitos, pero lleva tiempo. Estamos empezando 5 minutos atrasados. Después tenemos el parcial, que es un examen relativamente largo de 40 preguntas que tienen que responder en 25 minutos. No tenemos más tiempo de eso. Y después tenemos la posición del grupo 4. Vinieron todos. Larisa Duarte. ¿Le conocen ustedes? Sí, calculo que estará en Capri. Esta es la que tiene un novio que vende por oro ahí abajo antes de venir. Estoy hablando con él. Jasmine Romero está. Claudia Villalba. Pero ya vine yo. Está, pero salió un ratito. Ya vuelve. Bellana Vierno, Ernesto, y Fernando Falcón. O sea que 3 no están. Jasmine, Bellana, ¿verdad? Y Ernesto. Claudia, ¿cómo está? ¿Claudia está? Sí, salió nomás un ratito. O sea que no está. Bueno. O sea que no está tampoco. Entonces tenemos la exposición del grupo después del parcial y después recién el receso. Y en la segunda parte tenemos a los 2 autores de hoy, Hugo Rodríguez Alcalá y José María Gómez Zapata. Así que vamos a abordar esta clase. Muy bien, vamos a empezar con el concepto de vanguardia intimista. Dijimos que el concepto de vanguardia, mejor dicho, la palabra vanguardia, se usa en español como equivalente a lo que en otros idiomas se dice modernismo. ¿Y por qué eso es así? Por ejemplo, en inglés, vanguardia se dice modernismo, y en portugués se dice modernismo, y en francés se dice modernismo, y así sucesivamente.
¿Por qué se dice vanguardia solamente en español? Porque la palabra modernismo ya preexiste para denominar la corriente de Rubén Darío. ¿Recuerdan de Rubén Darío? El canon del modernismo latinoamericano era Rubén Darío, y la expresión principal acá en Paraguay es Eloy Fariña Núñez. Y los gringos, por ejemplo, ¿a qué le llaman? ¿Dónde le meten a Rubén Darío? Y sería como, ¿O será que es modernismo en español? le llaman algo así como post-romanticismo. Es un periodo post-romántico, pero con influencia de Verlaine, Mallarmé, toda la musicalidad, la poesía francesa, y la que incluyó también en Darío. Por ejemplo, ese tipo de poetas en portugués, había un tipo llamado Lago, o Labio, algo así, y La, hombre larga. Hay poetas de ese periodo. Lo que pasa es que un poeta con una poesía tan potente como la de Darío, ya yo no conozco equivalente en ningún idioma. Él inició su propio movimiento. Sí. Esa es la primera vez en la historia de las relaciones entre la metrópoli, o sea, España y América, en que América influye en Europa. Darío invirtió el término. O sea, hay modernistas españoles como Manuel Machado, el hijo de Antonio Machado, el hermano, el que siguió a Darío. Bueno, entonces, este es el motivo por el cual usamos esta expresión. En la clase pasada ya hablamos de vanguardia y ya mostramos de dónde vino, ya hablamos de algunos poetas importantes vanguardistas, pero de tendencia social, como Paul Éluard. ¿Se acuerdan de ese poema que terminaba Libertad, ¿verdad? Que combatiente de la resistencia, así todos eran comunistas los autores del martes. También leímos en ambos idiomas el poema O Capitán, mi Capitán de Walt Whitman, que era así como el canon para la poesía social contemporánea. También recordamos un poco al poeta italiano Quasimodo, hasta llegar a los paraguayos Campos Cervera y Elvio Romero. Me parece muy frío, pero los domingos no apagar si quieren. Está bien. ¿Está bien? ¿Está frío? ¿Quieren subir? O sea, subimos la temperatura un poquito. Sí, sí. Por favor. Pues yo por ejemplo tengo saco, pero no todos tienen. No puedo estar así, al mínimo. Está 16. Así la exageración. Yo creo que un 20 es un buen Sí, 20, 22 por ahí. entre lo trajeado y lo no trajeado. ¿Qué le parece? 22 sería la normal. Puse 20 y ahí los chicos nos dicen qué tal. ¿Está bien? 22. ¿20? 22. ¿Prefieren? Sí, pues sí, yo pensé que Ahora vamos a hablar de la vanguardia intimista. Es decir, que hubo una actitud de ruptura con la tradición anterior, con elementos románticos, etc. En los años 20 principalmente. En el caso de la prosa, un canon indiscutible es la novela Ulises de James Joyce. Y en los años 20, es decir, los años de entreguerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, surgen las vanguardias. El surrealismo, el cubismo, etc. No solo en poesía o novela, en teatro, sino también en cine, aparece en pintura, en escultura, en música. Stravinsky en esa época estrena La consagración de la primavera, por ejemplo, y así. Ahora bien, esa vanguardia tiene esa tendencia social que ya vimos el martes, y ahora vamos a ver la tendencia intimista, porque el poeta no solamente habla de las injusticias sociales, las esperanzas políticas, las utopías, el deseo de cambio social y político en un país, por la resistencia al fascismo, a la dictadura que surja, sino también habla de sí mismo, habla de sus angustias personales, del amor, de la muerte, de su afecto a sus seres queridos,
habla sobre su soledad, expresa sus sentimientos íntimos, ¿verdad? Es decir, no solamente se vuelca hacia la sociedad, sino también se vuelca sobre sí mismo. Entonces, esa temática es recogida por la vanguardia intimista. La actitud estilística es la misma, pero los temas son diferentes, el ángulo, la perspectiva es diferente. Y un elemento que van a ver en estos autores canónicos, que vamos a ponerlo como marco de los autores paraguayos, es que continúa un elemento común con la vanguardia social en general y con la cultura, la vanguardia, etc., que es la fragmentación. Antes todo era lineal, uno empezaba una novela, por ejemplo Tolstoy o Dostoyevsky, y seguía la novela hasta el final sin ninguna interrupción. En cambio, la característica a partir de Joyce de la literatura de vanguardia es la ruptura y la fragmentación. Se narra desde diversos ángulos. Recuerden que hablamos de, por ejemplo, William Faulkner, un autor sureño norteamericano, que escribe una novela como As I Lie Dying, mientras agonizo, donde una familia muy pobre del sur traslada a la muerta, a su madre, a otro pueblo, a pedido de ella, para ser enterrada en otro lado. Y bueno, se va al cortejo y el lector tiene que descubrir quién está hablando. Habla el padre, habla el hijo, el otro hijo, etc. Y después hay una cuarta voz y el lector tiene que descubrir que es la muerta también la que habla, ¿verdad? Entonces ese tipo de fragmentación es típica de la vanguardia. Y eso ocurre también en la poesía, como vamos a ver, sobre todo en ellos. Pero lo más característico de la vanguardia intimista, y eso es bastante característica diferencial respecto a la vanguardia social, es la sutileza. La poesía tiene la virtud de expresar con más intensidad la sutileza. Por ejemplo, si uno está en la calle con sus compañeros protestando contra la suba al pasaje, uno puede decir que no suba el pasaje, carajo, por ejemplo, gritar, o poner una carta. Eso no es muy sutil, ¿verdad? Que no suba el pasaje, carajo, no es tan sutil. Pero si uno se va a declarar su amor a la chica, o si la chica al chico, el chico a la chica, etc., no va a decir te amo carajo, ¿verdad? Va a decir algo con cierta sutileza, ¿verdad? Tus labios son como las rosas de mi jardín, algo así va a decir. Entonces esa sutileza es propia de la poesía intimista, no de la social. Y ese descubrimiento de la sutileza en el lenguaje de la vanguardia se debe a esa corriente de la vanguardia intimista. Un gran exponente de ese, o sea, el mayor exponente mundial, a pesar de que a mí me suena también el alemán. Yo tengo un amigo llamado Juan Carlos Herkenkrauer, ¿verdad? Que como su nombre lo indica es alemán, paraguayo de vida, ahora en Berlín, pero vivía en Londres y en París antes. Y yo me burlaba de él y decía, Nietzsche dijo que la causa por la que no hay buenos poetas en alemán es nuestro idioma. Le dije que es porque hasta te amo en alemán se dice ich liebe dich. Y me dijo, no, así no se lee, así no se dice. Y tomaba un libro de Rilke y leía así suavemente unos poemas, así que parecía música, pero en su forma de leer alemán. Bueno, pero Rilke resiste perfectamente la traducción. Es un poeta extraordinariamente sutil, así de una levedad increíble, ¿verdad? De manera que es fácil leer a Rilke y quedar absolutamente fascinado si a uno le gusta la poesía. Eso ocurrió obviamente con San Curso. La influencia de Rilke en José María es excepcional, y cosa que dejó en Paraguay como nunca se usó el método este del canon, nadie descubrió nunca, aparte de no saber lo que es Rilke. Rilke es un autor que nació en Praga y vivió en prácticamente toda Europa, se mudaba constantemente, era muy bohemio, y por suerte era una familia acostumbrada, sobre todo del lado paterno, porque la madre, de origen judío, tenía pretensiones también aristocráticas, y entonces sus amigos le ayudaban, sobre todo el último, y así pudo sobrevivir, aunque murió joven, en 1926.
esa década que ya dije que fue muy importante para la vanguardia, y escribió un libro seccional que se llama Elegías de Duino. Duino es un territorio y un castillo en Trieste, en Italia, donde vivió un tiempo acogido por por la dueña del castillo, digamos que era su amigo. Y ese libro salió en 1923. Es un libro crucial para la evolución de la literatura contemporánea y de una enorme influencia. Si pueden poner en Google, pongan poemas si ponen Elegías de Duino, van a encontrar sábanas de comentarios sobre el libro, pero no texto. Entonces pongan directamente poemas de Rilke y ahí les van a salir. Quiero hacer una aclaración de Rilke, que tiene una historia muy linda de una relación con Luz María Salomé. Sí. Luz María Salomé fue la... Esa fue una de sus 40 novias. Exacto, pero de ella lo que... o sea, ella era como así, no sé, 18 años más grande que él, y él la conoce y se enamora perdidamente de ella, y la relación va cambiando entre los dos. Salomé era así una chica de la época que ese tipo era, no sé si era medio rusa, y era una belleza y se morían todos con ella. Salomé estuvo con, se murió, voy a decir, con él estuvo Nietzsche y Freud. Sí. O sea, imagínense la chica que se paseaba entre Nietzsche, entre Freud y Rilke. Y Rilke la adoraba, y al principio durante un tiempo fueron amantes, y luego ella fue como su mentora, y luego terminan en una súper linda amistad, y encontraron hace poco las cartas que registran como, no sé, 18 años de relación que tuvieron, y muestran cómo el amor o la atracción entre ellos. Por allá está la Salomé con el Rilke, que era preciosa, y cómo va girando y se termina en esta súper amistad, y él muere antes que ella, siendo ella mucho mayor. Él muere antes que ella. Sí, y hace poco se hizo una obra de teatro en la Arlequín. ¿De Salomé? Sí. Exactamente, aparece el personaje de Rilke, Freud, creo que Nietzsche no. Y sí, muy interesante. Esa quizá la ahí veo. está ella, como Andrea Salomé. Pero ella era casada, luego. Salomé era casada. Sí, eso me importaba mucho a Rilke, me parece que su reflexión lo era la casa. Pasaba tiempo con ella y después se iba otra vez, y después vivía, o sea, tipo, parece que era como muy abierto. Sí. Incluso una vez se fue a visitarla a él, pero estando él con la otra novia. Sí, era así súper extraña la relación, pero cada quien con sus acuerdos. El siguiente poeta es un poeta bastante pintoresco, se llamaba Thomas Stern Eliot, pero él se llamaba T.S. Eliot. Él nació en un estado rural de Estados Unidos, Missouri, el mismo estado natal del presidente Truman. Y sin embargo, él tenía mucha vocación cosmopolita. Entonces, cuando tuvo 25 años por ahí, se mudó a Inglaterra y ahí vivió hasta su muerte, y pidió ser enterrado en el pueblo de sus ancestros ingleses, de los que se fueron de Estados Unidos. Fue un poeta muy influyente. Si ustedes leen a Rilke y después leen a Eliot, les va a gustar mucho más Rilke. Eliot es muy frío, es muy experimental en su poesía. Su libro principal, La Tierra Baldía, se considera algo así como el equivalente en poesía de Ulises de Joyce, libro muy revolucionario. Pero también escribió 4 cuartetos que muchos consideran que es de mejor calidad aún. Pero el libro más famoso es La Tierra Baldía, de Wasteland. Tuvo mucha influencia por su gran formación académica, egresaba a Harvard, después continuó sus estudios en Oxford, escribía muy importante crítica literaria, escribió el libro de ensayo. Es más o menos el modelo que siguió Octavio Paz para su vida. Paz también escribió un importante libro de ensayo y también fue poeta, y ambos tuvieron también como destino haber ganado el premio Nobel. Poeta muy influyente, pero menos carismático, menos atractivo que Rilke, o que Lorca, le vamos a hablar ahora.
La Tierra Baldía, fíjense, el año también salió en los años 20, 1922. Y el tercero es Federico García Lorca, la figura más importante de la generación del 27 en España, y el poeta y dramaturgo español más importante del siglo XX. Él fue fusilado como aporte a la cultura por el general fascista Francisco Franco al comienzo de la Guerra Civil Española, en 1936, cuando el poeta tenía 38 años. En 1928, Federico publicó su libro más popular, no necesariamente público bueno, todas sus obras extraordinarias, incluida la parte teatral, obras como La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, Yerma, que fueron llevadas todas al cine. Y en el 28 publicó una colección de poemas dedicados a los gitanos, que él conocía muy bien. Los gitanos de Granada, alrededor de la ciudad donde él vivía, ¿verdad? Donde sus padres tenían propiedades, una familia rica de Granada. Y lo interesante es que este libro está tomado desde el ángulo de los gitanos, es decir, de todas las clases sociales españolas, a todos los grupos humanos de España, era el más despreciado y el más martirizado, especialmente por la policía de más bajo nivel, que es el de la Guardia Civil Española. Tenían como estos policías de última categoría de acá, que coineros, borrachos, violentos, y eso está reflejado muy claramente con mucha fuerza en los poemas de Lorca. Por otro lado, también fue un gran innovador del lenguaje, a partir del lenguaje popular, fue el único que cultivó en forma regular el octosílabo, cosa muy rara porque casi toda la generación 27 usan los versos de origen italiano que aclimató en España Garcilaso de la Vega en el siglo XVI, que son los versos de 7 sílabas o de 11 sílabas, o la combinación de 7 más 7 que sería un alejandrino, versos de 14 con mitades o hemistiquios se llaman de 7. El embargo, Lorca usa el verso de 8 sílabas en romancero gitano, el típico verso popular con el que se hacen las coplas. Por ejemplo, Hernández, Martín Fierro dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre lleno de vela, una pena extraordinaria. Esos son versos de 8 sílabas, muy buenos para ser cantados. Y también el verso libre, como por ejemplo un libro por el poeta de Nueva York, quizás un poeta extraordinario, que es imposible leerlo y no adquirir una huella muy fuerte para el resto de la vida de cualquiera. Así que estos serían como algunos elementos canónicos que fueron leídos indudablemente por nuestros poetas paraguayos y que contribuyeron a la creación del canon de la vanguardia intimista en el Paraguay. No solamente Rodríguez Alcalá y obviamente algunos Sanjurjo, sino otros que vamos a ver después del receso. Vamos a empezar por conocer más de cerca esta figura tan extraordinaria de esta corriente que es García Lorca, en un video de 7 minutos. En su tierra natal se le conoce simplemente como Federico. En Europa, probablemente debido a su brevedad y a su sonido simple y cordial, se le conoce por el apellido materno, Lorca. Federico García Lorca nació el 5 de junio del año 1898 en la localidad de Fuente Vaqueros, cerca de la ciudad de Granada. Creció en el seno de una familia de posición económica desahogada. Su madre tocaba el piano y su padre adoraba los poemas y solía interpretar el folclore de la época. Cuando Federico tenía 11 años, su familia se trasladó a Granada. Allí Lorca conoció al famoso compositor español Manuel de Falla. Este fue quien enseñó al poeta las artes del cante jondo, una modalidad de cante flamenco que se caracteriza por el gran sentimiento. García Lorca se adentró en el mundo del arte a través de la música. La prensa española ya comenzaba a reconocer su talento cuando a los 18 años el artista comenzó a interpretar sus propias composiciones. Además, también hace sus primeros pinitos en la literatura. En el año 1918 escribe su primera colección de notas de viaje tituladas Impresiones y Paisajes. Un año más tarde, Lorca ingresa en la Residencia de Estudiantes de Madrid,
una institución educacional experimental basada en los modelos libres de la enseñanza universitaria. Allí el poeta entabla amistad con estudiantes de su época. Entre ellos está el futuro director cinematográfico Luis Buñuel, quien describía a Lorca con las siguientes palabras: un joven brillante y encantador con aspiraciones hacia la finura y la elegancia en sus ropas. El pintor surrealista Salvador Dalí recordaba su primera reunión con Lorca diciendo: el fenómeno de la poesía en toda su esencia y su sangre apareció de repente ante mis ojos. Absorto en la música y en la literatura, Lorca no tenía ni el tiempo ni las ganas para dedicarse a las mujeres. Amarle es como amar al viento, decía Ana María, la hermana pequeña de Salvador Dalí y una de las enamoradas del poeta. Lorca se preparaba para componer música, intentó escribir prosa, pero, según el mismo autor, obedeciendo al imperioso categorismo de su alma, comenzó a componer sus versos. Dejaría en este libro toda mi alma, este libro que ha visto conmigo los paisajes y vivido horas santas. Qué pena de los libros que nos llenan las manos de rosas y de estrellas y lentamente pasan. Incluso la primera colección poética de Federico García Lorca, publicada en el año 1921, ya fue marcada por la melodía de sus versos y caracterizada por la influencia de su folclore natal. Ese mismo año, Lorca ofreció una lectura en público sobre canciones folclóricas y creó una serie de versos llamados Poemas del Cante Jondo. Ahí fue cuando su círculo de amigos le otorgó el sobrenombre de estudiante del folclore. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Federico García Lorca también poseía talento para la pintura. Sus obras fueron expuestas en Barcelona en el año 1927. Un año después, Lorca publicó El romancero gitano, donde, según él, se presentaba como una descripción de la mitología gitana. 8 años más tarde, presentando su obra ante el tribunal, un coronel acusaba al autor de insultar a los gendarmes a través de sus versos. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera. A los 31 años de edad, en busca de nuevas impresiones, Lorca viaja a los Estados Unidos. Escribió: Nueva York probablemente será odioso, por eso viajo allí. Este peculiar experimento finalizó con el libro de poemas Poeta en Nueva York. A la edad de 33 años, Lorca dirigió la compañía teatral La Barraca. El poeta hacía labores de director, de actor, de pintor y también de dramaturgo. Lorca consideraba que el teatro debía educar a sus espectadores y su compañía se dedicó a deambular por pequeños pueblos remotos del Estado español. La audiencia que contemplaba sus obras de una forma gratuita nunca imaginarían que estaban ante el que llegaría a ser el famoso poeta García Lorca. A los 35 años compuso la tragedia Bodas de Sangre. 3 años después compuso La casa de Bernarda Alba, una obra descriptiva de la época. Esta fue la época más lúcida y floreciente del joven artista español. Componía sin parar, ofrecía lecturas, recitaba poemas e interpretaba composiciones musicales. En el año 1936, las nubes de una guerra civil se cernían sobre España. Los fascistas querían hacerse con el poder. Lorca nunca se afilió a ninguna de las facciones políticas, pero sus convicciones eran conocidas. En cuestión de semanas, sus obras finalizaban, en vez de con el habitual bravo, con gritos como ¡Viva la libertad! En junio del año 1936, los rebeldes, liderados por el general Franco, invadieron Granada con el eslogan de ¡Muerte a los intelectuales! Sin ningún tipo de razones, asesinaron a doctores, profesores y científicos. Federico García Lorca fue asesinado el 10 de agosto del año 1936. El poeta fue enterrado en una fosa común. Solo tenía 38 años. Poco antes de su muerte, el famoso poeta y dramaturgo español Federico García Lorca escribió: La felicidad eterna es ser poeta. El resto no tiene importancia, ni siquiera la muerte.
escritor Miguel de Unamuno, y entonces el general Millán extrae que era muy violentamente fascista, que había perdido la mano, entró en el Paraninfo de la universidad, a caballo, y con el grito de abajo la inteligencia, viva la muerte. Y uno levantó la vista y dijo, venceréis, pero no convenceréis. Y algo muy conocido. Bueno, hay una tendencia poética, pictórica, que en este caso nos va a ser muy útil para entender el canon de la vanguardia, que es el cubismo. Esta corriente fue una de las muchas que cultivó el poeta español, también andaluz como Lorca, pero nacido en Málaga, Pablo Picasso. El cubismo también propone una visión totalmente fragmentaria de la realidad, como lo haría el cine después. Y a través de la obra de Picasso, de George Braque, Juan Gris y todos los demás cubistas, el público se asombró primero, se sorprendió mucho, cómo podía estar una nariz de un lado, la oreja en otro, etc. Pero después se fue acostumbrando a ver la realidad de una forma más poliédrica, por decirlo así. Así que para poder entender la poesía de vanguardia tenemos que comprender un poco la pintura de vanguardia y particularmente el cubismo. Vamos a ver un poco, tenemos los dos, ¿verdad? Sí. Y los dos te parece mejor, el de Picasso y el cubismo o el otro. Bueno, entonces vamos a ver eso para ir abreviando, porque veo que estamos muy cerca de la hora. Vamos a ver dar una mirada al cubismo y al pintor Pablo Picasso. Se dice, ¿verdad? 1906 o 7, cuando Picasso compuso la famosa Señorita D'Avignon, no sé si ya mostramos eso. Pero él pintó ese cuadro enorme, de más de 2 metros de ancho por 2 metros de largo, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero recién en 1913 aproximadamente se presentó, así que nadie vio el cuadro hasta ese año. Fíjense ahí los ojos al mismo tiempo, o sea, trata de obtener una especie de simultaneidad óptica, de frente y de perfil al mismo tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Y la Señorita D'Avignon es un cuadro mucho más complejo de 5 figuras femeninas, sobre las cuales hay 800 bocetos previos, parece algo improvisado hecho por un niño o algo así. Hay 800 bocetos previos para poder llegar a ese cuadro. Entonces, este periodo tuvo una gran influencia en la música y también en la poesía. Fíjense, este tipo de figuras va a reaparecer en Guernica, el cuadro más importante del siglo XX, en blanco, negro y gris, que fue hecho para repudiar los crímenes fascistas y en solidaridad con la República Española, porque la aviación alemana, la aviación nazi, bombardeó el pueblo de Guernica, el símbolo de la cuna vasca. En este caso, cuando estaba toda la gente del pueblo ahí en plena actividad saliendo del mercado, que fue un asesinato masivo. Estas son las señoritas de D'Avignon. Fíjense acá los cuadros, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es una máscara egipcia, esta es una máscara africana. Había una calle llamada Avignon en Barcelona, que era la calle de los burdeles, y un amigo de Picasso, estaba viviendo en Francia, dijo: estas son las señoritas de Avignon.
pero los franceses no sabían que era Avignon y pusieron Avignon, que es una ciudad francesa, o sea que tiene un nombre completamente equivocado. Pero lo que quería hacer Picasso eran unas prostitutas, ¿verdad? Y al principio había dos varones también, se ven en los bocetos, pero después los sacó para ser más sintético. Y había una mesita ahí con frutas que también sacó, que se ve algo ahí. Y lo interesante es esta visión poliédrica de la realidad, es decir, fíjense que no hay perspectiva, eliminó la perspectiva, es todo liso, no hay fondo. Tiene solamente tres colores, el color carne, azul y blanco. Si hay una serie de las máscaras, fíjense cómo se da la vuelta a la cabeza de esta chica que está de espalda. De manera que hay una serie de elementos revolucionarios que siguió cultivando y que tuvieron un gran impacto en la poesía de vanguardia. Vamos un poco rápido por la hora. Un ejemplo de la poesía de Lorca, sin duda, es un poema que está en el Romancero Gitano y que se llama Romance Sonámbulo. Es su poema más difícil, realmente, porque Lorca es un poeta que usa muchos símbolos. Por ejemplo, para él, verde es la muerte, a veces el negro, pero también verde. Y este poema, como dice su nombre, romancero. Un romance es, como nosotros diríamos, un compuesto, es una narración en verso. Y en este caso narra la historia de una joven gitana que tenía un novio que era contrabandista. Y el novio traía contrabando desde el mar, seguramente de Marruecos o por ahí. Y a veces la encontraba la Guardia Civil y a veces se baleaban entre ellos. Y esta noche que narra el poema es una noche en que él va llegando a la casa de ella, que tenía la costumbre de mirar, tenía su cuarto en el piso de arriba, y había una baranda y de ahí miraba ella el horizonte a ver cuándo iba a venir el novio. Entonces se encuentra con el padre de la chica, que le llama compadre, y le pregunta por la chica. Y él viene sangrando así con su camisa con sangre y le dice, ¿dónde está ella? Le dice. Y la forma como le va narrando el padre, el lector se da cuenta que la Guardia Civil, frente a la Guardia Civil, cosa que era un procedimiento común, con la violencia con que trataban de la Guardia Civil a las gitanas, las violaban constantemente, estaban golpeando la puerta de la casa para violar a ella. Y ella no quería ser violada, además quería respetar, digamos, su vínculo con su novio. Y abajo había una especie de estanque. Entonces, para evitar la violación, ella se tira desde su baranda. Y el padre le cuenta esa historia al muchacho que viene. O sea que es una historia muy simple. Seguramente algunos de los gitanos amigos de Lorca le contaron esa historia sencilla pero terrible. Lo extraordinario es cómo lo narra, la maestría extraordinaria del lenguaje, de una forma que nunca nadie había escrito antes de ese poema. Y esa es la importancia tan grande de este poema, que tiene un ritmo totalmente cinematográfico. Uno no entiende bien por qué entiende el poema, pero se entiende. Está completamente fragmentado, así como el cubismo de Picasso. Vamos a escucharlo en la voz de la mayor intérprete de teatro de Lorca, que estrenó todas sus obras, Margarita Xirgu. Ella salió de España, ¿no?, urgente por la guerra civil, donde hubiera sido fusilada, y vivió mucho tiempo en Uruguay y con muchas actuaciones en Buenos Aires. Estuvo también en Asunción representando obras de Lorca en los años 40. Entonces vamos a escuchar la célebre Margarita Xirgu en Romancero Gitano de García Lorca, que dura 3 minutos. Romance sonámbulo, verde, que quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra y la pintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pero verde, con ojos de fría plata, verde, que quiero verde, bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera flota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas albias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda. Vamos a retroceder y poner en un volumen normal. Esto pasa del silencio a la estridencia y no podemos ni entender siquiera el poema. Romántico verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pero verde, con ojos de fría plata, verde, que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera flota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas albias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los cuerpos de cabra. Si yo pudiera, gordito, este trazo se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, y acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre retuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir. Dejadme hasta las verdes barandas. Balandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que le quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña. Lorca era andaluz, era de la ciudad de Granada, de la región de Granada. En realidad nació en Puente Vaquero, que sería como una especie de compañía de Granada. Y la cantidad de poetas de origen andaluz, aparte de pintores como Picasso, que nació en Málaga, es extraordinaria, de mucho tiempo atrás. Ahí hemos anotado algunos, por ejemplo, en Cádiz nació Antonio García Gutiérrez, el dramaturgo que sirvió de base para el trovador de la ópera de Giuseppe Verdi. Nació el gran músico Manuel de Falla, Rafael Alberti, que conocimos en la parte de poesía social el otro día. En Córdoba nació Luis de Góngora, uno de los grandes poetas del barroco, el duque de Rivas, cuya obra Don Álvaro o La fuerza del Sino sirvió de base para la obra La fuerza del destino, la ópera de Verdi.
1835, que marca el inicio del romanticismo español. Granada, aparte nació García Lorca. En Huelva, el gran poeta Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura. En Jaén, el actual cantautor muy conocido Joaquín Sabina. En Málaga, Manuel Alto Laguirre, que es una figura secundaria de la generación del 27. Picasso, como ya dije, el poeta Emilio Prados, también de esa generación. En Sevilla, el gran poeta postromántico Gustavo Adolfo Bécquer. Y también los hermanos Antonio y Manuel Machado. Y Luis Cernuda, un gran poeta intimista de la generación del 27, en el poeta español en el cual tuvo más influencia Rilke, y el gran poeta del 27, Vicente Aleixandre, que ganó el premio Nobel en el año 77. El poeta Rafael Alberti recordó toda esa gran tradición de poetas andaluces en un poema que escribió en Buenos Aires, en el exilio durante la dictadura de Franco, y se preguntaba en ese momento por qué los poetas andaluces de ese momento no eran más críticos, no eran más fuertes como habían sido ellos. Y el grupo Agua Viva, que tuvo una gran popularidad en la última etapa de la resistencia cultural contra la dictadura, acuñó un muy popular, una música muy popular que se llama Poetas Andaluces, sobre el poema de Alberti. Vamos a escuchar eso como un resumen de cómo se puede fusionar la poesía intimista, la técnica de la vanguardia intimista, pero al mismo tiempo también la protesta social. Este es Alberti cuando volvió del exilio. Cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres. Un video de Cuba, del grupo inglés. Estábamos reunidos y le pregunté al profesor Gabriel si el
examen podía ser corto o largo y dijo largo. Le pregunté a la profesora Bea si tenía que ser fácil o difícil y dijo difícil. Y eso lo voy a compartir ahora. Tienen 25 minutos para responder y entregar. ¿Qué le van a poner, por favor, si puede presentar? Vino la famosa Larisa Duarte y Claudia Villar y Dayana Berro, Ernesto Duarte y Fernando Falcón. El faltó. Tener tiempo para curarse con los recursos de la misma. Bien, ¿quién va a hablar primero? Buenas noches, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablarles de Julio Correa. Nació el 30 de agosto. Sí, nació el 30 de agosto de 1890 en Asunción. Sus padres fueron Eleuterio Correa y doña María. Era de una familia de una vida muy acomodada, pero de a poco fueron decayendo y toda su familia se mudó y él decidió quedarse acá en Luque. Se casó con doña Georgina Martínez y tuvieron un solo hijo. Ella fue su fiel compañera toda la vida. Estuvimos leyendo y le conoció desde muy joven ahí en Luque también a su señora, y cuando ella tenía 16 años ella quería conquistarle
pero no podía. Después de eso él viajó a Córdoba y desde ahí le escribía poemas a ella. 3 años después logró conquistarla y se casaron. Ella tenía 19 años y él 28 años. Ella le apoyó muchísimo en todo lo que fue la parte de teatro y en prácticamente toda su vida, en toda su carrera luego. Una parte de una entrevista fue que él ya falleció. Quiero leerle que ella dice: recuerdo que una vez rompió toda su obra que acababa de escribir, su pieza Carupona, la convirtió en pedacitos y la tiró. No me gusta, dijo, y chis chis la rompió. Y como él se iba todas las mañanas, entré a Asunción a trabajar, recogí los papeles y puse los trozos en el suelo y los fui armando, pegando hasta recomponerlo totalmente. Y así ella se iba guardando todo y eso él no sabía. Bueno, como ya dije, toda su vida estuvo con él hasta su muerte, que fue en su casa en 1953. Buenas noches, yo soy Claudia Villalba y voy a hacer una pequeña cronología sobre Julio Correa. El 30 de agosto de 1890 nace en Asunción Julio Correa. 2 meses después, el 12 de octubre, el pequeño Julio es bautizado en la iglesia de la catedral por el presbítero Juan Sinforiano Bogarín. Perdón, estoy un poco nerviosa. En 1901 llega al mundo Georgina Martínez. En 1913 se produce el deceso de don Eleuterio Correa, padre de Julio. La familia migra del país y Julio decide quedarse en su quinta en Luque. En 1920, Julio Correa y Georgina Martínez contraen matrimonio. En 1926 escribe un poema para la revista Juventud. En 1929 aparece en la revista Guaraní sus dialoguitos callejeros. En 1933 aparece su primera pieza teatral denominada Sandía Burui. En 1934 sus poesías son publicadas en la revista Guarania y en el mismo año su esposa Georgina Martínez debuta en el teatro a causa de la enfermedad de una de las actrices. En 1936 los titulares de los periódicos valoraban el teatro de Julio Correa. En 1943 publica su único libro de poesía, Cuerpo y Alma. En 1945, el dramaturgo es homenajeado por la Federación Universitaria del Paraguay. En 1946, firma su adhesión a la proclama a la Concentración Nacional Febrerista. En 1947, los excesos de la dictadura coaccionan la libertad de expresión de don Julio Correa y él va a prisión. En 1953, en abril, estrena una obra teatral en el Teatro Liceo de Buenos Aires y en el 14 de julio, aquejado por una enfermedad crónica, fallece en su casa en Luque. En diciembre, Correa es condecorado póstumamente con el grado de Gran Maestre de la Orden Nacional del Mérito en el grado de Caballero. En 1962, doña Georgina, viuda de Correa, decide convertir su vivienda en un museo, con el fin de difundir el legado dejado por su esposo. En 1964 aparece en la Academia Literaria Julio Correa. En 1981 fallece la esposa de don Julio, que era Georgina Martínez. En 1983 se reeditan sus escritos de poesía y cuentos completos de Julio Correa. En el 2006, la gobernación del Departamento Central adquirió el terreno de la casona de Correa y en el 2012 el predio del museo se reinauguró con el nombre de Centro Cultural Departamental. Buenas noches a todos. Voy a hablar sobre 2 cuentos que analicé. Uno de ellos se llama Borracho de la Casa. Trata sobre un señor que es adicto a la bebida y su esposa le pide que deje porque le quiere. Un día llega de sorpresa su cuñado, el hermano de su esposa, y le ve que está borracho y le pide que por el bien de su hijo su esposa deje de tomar alcohol. Pero él siempre promete que va a hacer y nunca hace. Un día un cobrador de seguros que se entera que está por ahí el cuñado,
va a ofrecerle un seguro de vida y él no está interesado para él, sino para el esposo de su hermana, porque cuando él se muera, aunque sea, se va a quedar dinero para él y sus hijos. Y entonces se firma, están todos felices, y ahí el hermano le incita a que tome como para que se enferme y se muera. Y él, el señor se llama Fidelino, le dice que no, porque él quiere cobrar el seguro. Entonces un día él aparece con vino y caña para tentarle a su cuñado, y él rechaza. Eventualmente el cuñado es el que se vuelve alcohólico de tanto ofrecer y de tanto tomar él, y el esposo es el que va dejando y le dice que deje, y se cambian los roles. Y un día, porque el señor ya estaba harto de que él sea un mal ejemplo para sus hijos, le echa de su casa. El cuñado le acusa a su hermana de que le da de tomar, y el esposo interpreta como que es un delirio de borracho, pero en realidad al final se queda muy en claro que la esposa es la que le incitaba a tomar a su hermano porque prefería que él sea el borracho de la casa y no su esposo. Y así termina ese cuento. Y otro cuento que analicé se llama Nicolásita del Espíritu Santo, que es una señora de 42 años que fue virgen durante toda su vida y de repente aparece embarazada y es juzgada por toda la comunidad del barrio. Incluso un día se va el padre a preguntarle si es cierto y ella le dijo que sí, pero por obra del Espíritu Santo, porque ella no tuvo relaciones con nadie y nadie le creyó. Y de la vergüenza de que le excluya de todas partes, se queda en su casa y nunca más se supo de ella. Entonces sus vecinos pensaron que ella abortó y la acusaban de eso. Presionaron, incluso llegó hasta la prensa, dijeron que los jueces y policías estaban involucrados, y entonces se allanó su casa y le encontraron en mal estado. Le preguntaron cuándo nació el niño y respondió que todavía no nació. Estaba muy mal y pidió un sacerdote. Empezó a rezar y de repente falleció. Cuando llegó el doctor le pidieron por favor que le salven al bebé, y él dijo que no iba a ser posible porque en realidad lo que ella tenía era un quiste idático, que es una infección por larvas, y nunca estuvo embarazada, pero murió siendo juzgada por todos. Buenas noches, compañeros, profesores. Mi nombre es Dariana y voy a hablar un poco sobre la poesía de Julio Correa, ¿verdad? Voy a hablar un poco sobre la parte de nuestro compañero Fernando que no vino, se ausentó. Su voz poética y su talento teatral e intuitivo están presentes en los momentos de indecisión de la posguerra del Chaco, para alentar a los soldados y calmar la ansiedad de los mismos, con escenas improvisadas y poesías solidarias. Su poesía es revolucionaria, comprometida y testimonial. Correa es admirado por los críticos como uno de los auténticos creadores del teatro guaraní. Julio Correa para cada poesía tiene un modelo único. Su talento va quebrando toda imperfección de esencia. Tiene el espíritu colmado de amplitud y la visión puesta en la lejanía. Sin embargo, no se desentiende de los pequeños detalles en los que van caducando, a veces los afanes del poeta común y corriente. De ese modo, a través de sus obras, se convierte en la figura fundamental del teatro en guaraní. El marco estético de la poesía de Correa es pues más bien el postmodernismo, con su amplitud formal y temática. Dentro de este ámbito, el poeta tiende más a la expresividad. El resultado es una poesía llena de fuerza, aunque a veces un tanto descuidada en sus estructuras formales. Sus primeros poemas obviamente aparecieron en la década del 20
en Alas y Juventud y luego en la revista Guarania en los años 30, como ya había dicho la compañera, ¿verdad? Tiempo después, en 1943, recogió su producción poética en un volumen titulado Cuerpo y Alma, la única, ¿verdad? Y esa sería la portada de su libro, como podemos ver ahí. La poesía, ese sería Julio Correa. La poesía del autor de Cuerpo y Alma ha sido apreciada de manera dispar por la crítica. Se suele mencionar, por ejemplo, su falta de refinamiento poético en una época en la que la herencia del modernismo imponía unos lujos verbales de dicha escuela como elemento preponderante en la elaboración poética. Por otro lado, algunos lo consideran el primer poeta social de la poesía paraguaya moderna o contemporánea, y en ello se lo asimila a la estética de la modernidad poética. Su poesía, en efecto, se caracteriza por rasgos que lo apartan del modernismo. Su atención se vuelca hacia las cosas sencillas del mundo, como los sentimientos íntimos, el drama de la vida cotidiana, lo que sería el día a día, el paisaje realista, la protesta social e incluso política. Al igual que otros escritores que se adhirieron a las causas populares, Correa sufrió persecución y cárcel también, como ya había comentado la compañera. Muchos de sus textos integran el corpus de la poesía de denuncia y combate de la literatura paraguaya. Quiero leerles un poco uno de sus poemas, ¿verdad? Que se llama Chiquilla Loca. Loca chiquilla, me tienes loco, con tus azules ojos risueños, me hiciste tuyo poquito a poco, y hoy eres reina de mis ensueños. Sueño contigo, chiquilla loca, y al despertarme para besarla, para morderla busco tu boca. ¿Por qué la busco si no he de hallarla? ¿Por qué por ella mi desvarío? Deja de amarla, corazón mío, que es una loca, loca de atar, y jugaría con tu cariño, y al ver que lloras cual llora un niño, ella reirá de tu pesar. Básicamente, la inspiración poética de Correa seguramente le habrá valido algunos ataques, ¿verdad? Por no estar ajustado al estilo entonces de la época, situación a la que muchas veces se enfrentan algunos innovadores, ¿verdad? Eso sería más bien un poco sobre la poesía, y ahora nuestro compañero nos va a contar un poco sobre el teatro. Buenas noches, yo precisamente voy a hablar sobre el teatro de Julio Correa, Ernesto. El teatro de Julio Correa es más bien por lo que a este autor se lo reconoce a nivel nacional. Fue un exponente del teatro guaraní, si bien no fue quien inició con esto, pero es más conocido por eso, por llevar en alto y por idealizar el teatro guaraní. En total, en su haber tienen 20 piezas teatrales, entre ellas las más famosas Carupocá y San Diego. Correa es uno de los autores de teatro más emblemáticos dentro del idioma guaraní, porque él muestra el sufrimiento nacional de los campesinos en sus piezas teatrales. San Diego, por ejemplo, es un claro ejemplo, junto con Carupocá, de cómo el campesinado paraguayo de la época era sometido a diversos tratos por sus patrones. San Diego, por ejemplo, habla específicamente, se enfoca en la guerra del Chaco. Muchas de sus obras justamente tienen esa temática, ¿no?, que se ambienta durante la contienda bélica que libró Paraguay con Bolivia. San Diego cuenta la historia de un joven campesino paraguayo que va a alistarse al ejército nacional con orgullo de defender a su patria, y por otro lado muestra al hijo del capataz quien huye de la guerra y se esconde, ¿verdad? Por eso el término de San Diego, de la sanidad enterrada, más bien hace esa apología, ¿no?, de lo que trata básicamente ese teatro. Una de sus primeras piezas teatrales que lo realizó a la fama. Carupocá básicamente habla sobre el latifundio campesino, que los patrones se adueñan de las tierras, dejando en la miseria y en zozobra a todos los campesinos de la tierra. Estas dos obras principalmente son más de protesta,
contra la sociedad paraguaya de la época. Luego tenemos por un lado a Honorio Causa y a Caray Eulogio, que son obras ya, una de sus últimas obras, más de comedia, ¿verdad? En la actualidad hicieron varias adaptaciones de Caray Eulogio, principalmente una de ellas la hizo la compañía Pastor, de Gabriela Pastor, que se llamaba Caray Eulogio y Viuda enamorada. Es una comedia. Graciela Sánchez Pastor. Hicieron la versión de Caray Eulogio y Viuda enamorado. Y luego está también, hace poco, alumnos del Instituto Municipal de Artes hicieron la versión de Carupocá, una versión más modernizada llamada Hambre. Es una obra a la cual tuve el honor de asistir. Si bien el teatro en guaraní no es propio de Correa, pero sí tiene sus indicios en los autores Francisco Martín Barrios, Benigno Villa y Félix Fernández, que son exponentes del teatro guaraní, pero a Correa se lo denomina como el gran creador, por así decirlo, de enalzar el teatro guaraní. Curiosamente, Correa, cuando se inició como actor, porque él era actor y director de todas sus obras. Él recorría en el interior e iba en busca de actores para su obra. Y cuenta una anécdota que me tocó leer en el diario ABC, una crónica que se hizo sobre su vida y obra, de que un albañil se acerca a él y le consulta y le dice: yo quiero formar parte de tu elenco teatral. Entonces Correa le dice, le mira asombrado y le dice: ¿por qué? Porque me gusta, me apasiona, le responde el albañil. Y Correa le responde: la albañilería te va a dar más de comer que esto, le dice. Así, a modo de comentario, es una no una triste realidad, pero sino un chiste que hacemos los estudiantes de teatro, que básicamente en este país mucho no es valorado y no es bien remunerado por ese lado. Correa bien ya lo sabía en esa época. Correa era una persona que dedicó toda su vida al arte en todo su esplendor. En la casona, bien mencionada la compañera hace rato al inicio de la exposición, esta casona fue reconstruida, más bien remodelada en el año 2006, en donde en la casona, aquellos que desean visitar la Nacional Luque, se pueden encontrar artefactos de utilería de las piezas ahora de Julio Correa. El famoso sombrero pirí que él siempre usaba. Hay una pintura de Pablo Alborno donde se lo ve a Correa teniendo ese sombrero. Y luego está el famoso el perrito, quien aparece en el funeral de Correa. También está embalsamado en la casa en la casona de Julio Correa. Doña Georgina era una fiel seguidora una fiel acompañante de todas sus obras, y como mencionaba hace rato la compañera Elisa, sí, Correa bien no le gustó al principio lo que fue Carupocá, entonces ella asume que es su obra, ya que lo ayuda a él a reconstruir una pieza teatral que fue muy famosa, y principalmente una obra de teatro que fue bastante comentada entre la gente, de que esta obra presentaba muchísima realidad. Era más bien algo que llamaba la atención a las autoridades de la época, por los cuales Correa fue perseguido mucho tiempo por eso. Bien mencionó también la compañera que fue preso, eso es cierto, y más bien Correa hoy día lo conocemos como el gran precursor del teatro guaraní y un gran exponente de este. Así que es un gran ejemplo para todos aquellos que desean seguir el teatro nacional, y les invito a leer un poco de sus obras, que son bastante buenas. ¿Tienen comentarios, preguntas para este grupo? Todos están durmiendo, ¿verdad? Muy bien, te felicito, muy buena exposición. Uno de los actores de la compañía Correa se llama Rufo Galeano. Era el hermano del padre de Manejo Galeano, un amigo mío. Me contó la siguiente anécdota. Correa siempre andaba sobre, nunca tenía plata. Y cuando iba a un bar siempre tenían dos amigos que para la cuenta. Y un buen día va entrando Rufo a
pequeño vasito ahí de buque, y bien, Correa estaba sentado y le dice, vení te invito, le dice. Estaba sorprendido, se cuenta que había cobrado algo. Entonces viene el mozo y muy truco y le dice, ¿qué se van a servir los señores? Y sale el truco y le dice, a ver un poco qué menú tenés. Le dice, vamos a mirar un poco porque iba a comer gráficos. Y sale Correa y le dice, café le gustan de Animal View, le dice. Pero para eso no tenía para pagar. Muy bien, excelente grupo. Vamos a tomar un receso de 10 minutos, me parece bien. Tenemos poco tiempo. Entonces, vamos otra vez a los 140. Vamos a entrar ahora al vanguardismo intimista bárbaro, es decir, todo esto que hablamos antes es el marco, decimos el canon, el marco donde están las referencias principales del vanguardismo de nuestro país y de los autores nuestros. Una de las características de este vanguardismo intimista, a diferencia del social, es que la mayoría de los grandes poetas del intimismo social vivieron en Paraguay. Pero vivieron en condiciones difíciles, porque no estaban de acuerdo con la dictadura, tenían sus críticas, no tenían ningún apoyo. Así que Roa llegó a acuñar una frase muy feliz, aunque triste, que es el exilio interior. Es un exilio interior, casi peor que el exterior, porque por lo menos en el exterior, los exiliados exteriores tenían libertad, podían moverse donde querían, opinar como querían, tener los libros que querían en sus casas. Pero en el interior, además de la falta de oportunidades, tenían miedo, vivían en medio del miedo, de la represión, de la potencia. Entre ellos hubo varios poetas muy interesantes, tanto de la generación de Campos Cervera como Josefina Pla, por ejemplo, una mujer que vivió muy solitaria en medio de estas angustias, y vino a Paraguay acompañando a su marido, que era un artista plástico. Andrés Campos Cervera, que se llamaba como Julián de la Herrería, y que falleció y ella se quedó a vivir en Paraguay. También la generación de otro español, el padre César Alonso de la Fera, que creó una academia primero literaria del Colegio de San y después universitaria, donde se destacaron poetas como José Luis Aprellar, por ejemplo, o Ricardo Mazó, que escribieron una obra muy destacada en el campo de la poesía, muy fina. Y dentro de ese grupo, los dos mayores autores, los más canónicos, son Hugo Rodríguez Alcalá, que es el único que vivió en el exterior entre ellos, y evidentemente fue un exiliado intelectual, por decirlo así, pues salió ajeado del clima tan mediocre que había en Paraguay en la época de la dictadura de Morínigo, y José María Gómez Sanjurjo, que vivió la mayor parte de su vida en Paraguay, y en sus últimos años en Buenos Aires, siendo muy amigo de Elvio Romero. Es decir, un liberal como Gómez Sanjurjo y un comunista como Elvio Romero se volvieron amigos íntimos. Hugo era el hijo de dos de los autores que hemos visto, doña Teresa Lamas, autora de Tradiciones del Hogar, primer libro publicado por una mujer paraguaya, y su padre, el autor de la novela Ignacia, José Rodríguez Alcalá, que era de origen argentino. Es el tío abuelo acá de nuestro profesor Abel. Y Gómez Sanjurjo era de padres españoles. El profesor Pérez Paiva encontró en el archivo de la Biblioteca del Congreso en Washington la voz grabada de Gómez Sanjurjo, de algunos poemas, ahora si tenemos tiempo para que conozcan su voz en uno de ellos. Y se nota en su dicción que a veces pronuncia la Z española por causa de que en su casa hablan de esa manera, ¿verdad? Entonces él vacilaba entre la S paraguaya y la Z española. Ambos tienen una importante característica intimista desde el punto de vista estilístico. El gran dominio del verso por parte de Hugo Rodríguez Alcalá, que fue un gran profesor de literatura en la Universidad de California y muchas otras, uno de los más importantes hispanistas de su época, en los años 50, 60, 70,
muy influyente a nivel mundial. Fue el primero que hizo conocer a nivel internacional la obra de un Roa, de un Carraccia, de un Campos del Vera. De manera que su dominio de la expresión es total, ¿verdad? Y él usaba un lenguaje bastante neopopular, y con versos muy sencillos, muy transparentes. Sin embargo, esa sencillez enmascaraba la profundidad de lo que quería decir, como vamos a ver en uno de los poemas que tenemos, muy profundo. Una de sus lecturas fue precisamente de Rilke, en la traducción de Juan Rulfo. Muy extraño, ya que Rulfo era un escritor muy parco, por decirlo así, publicó poquísimo y además era narrador. Sin embargo, tradujo poemas de Rilke que me contó que leyó esa versión y que le encantó. Y en cuanto a Gómez Sanjurjo, la enseñanza principal es naturalmente la del padre Alonso del Colegio de San José y de su academia donde estudió y después la academia universitaria. Vamos a empezar con Hugo Rodríguez Alcalá, la recibida y luego la Carola profesora de Hugo Rodríguez Alcalá nace en Asunción en 1917, es el hijo de Teresa Lama, ¿se acuerdan que la dimos? Y de José Rodríguez Alcalá. Crece en un hogar donde sus padres eran escritores, o sea que crece con mucho influjo intelectual en sus venas, muchas tertulias, muchas conversaciones de ese tipo, y desde muy chico empieza ya a jugar con las letras. Pero él no decide seguir letras en principio, ¿verdad? A los 5 años ya escribía sus poemas con rima y luego tiene una súper prolífica carrera con más de 50 libros publicados. Él estudia primero Derecho, es lo que iba a contar. En 1943 empieza a hacer la carrera de Derecho, pero cada vez le es más fuerte esa vocación de escribir que está en sus venas. En primeras nupcias se casa con Juana Zavala. Juana de Gasper y Zavala. De Gasper y Zavala, bueno. Y tiene un hijo, Hugo Luis. Cuando él se va a vivir a Estados Unidos, en la próxima se va a ir a vivir a Estados Unidos, ahí su mujer está un tiempo con él, luego no aguanta y vuelve, y él se separa de ella. Él se queda y estudia en el State College de Washington. Luego tiene un máster en Artes en Lenguas Foráneas en 1949 y en el 53 se graduó de Filosofía y Letras en la Universidad de Wisconsin, en Madison, Wisconsin. Ahí le conoce a quien sería su segunda esposa, que se llama Sally Stover, que tiene 4 hijos más con ella en Estados Unidos. Se dedica a la docencia por más de 40 años, fue reconocido, tuvo varios premios y fue profesor en Ohio, en la Universidad de Granville y también en Seattle, Washington. Hizo muchísimo trabajo de crítica literaria también, escribió muchísimo sobre otros autores y realmente tuvo su vida totalmente abocada a la literatura. A partir de cierto momento, que da ese giro cartesiano, ahora que estoy estudiando, se vuelve gran crítico, ya dije, ¿verdad? Hay muchos que dicen que es el primer historiador del vanguardismo paraguayo. Él es el que funda el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de California, Riverside. Él llega a tener un puesto muy alto dentro de la ¿cómo se dice esto? De la docencia, dentro del escalafón de California. También estuvo en la Ciudad de México. Y luego, volviendo a la Universidad de California, de hecho todos estos hijos son californianos, viven todos en California hoy en día. Los otros, el Hugo Luis es el único que vive acá en Paraguay. Fue redactor en jefe de la Commemorative Series de la Universidad de California. Fue también miembro del consejo editorial de importantes revistas literarias, de Hispanic Review, Revista Americana, Hispanic Journal y otras. Es decir, que estuvo totalmente inmerso en la vida literaria, pudo darse ese lujo, ¿verdad? Él vuelve en 1983 a Asunción,
empieza a trabajar en la Academia de Lengua Española, que se vuelve presidente por 5 años, y también funda un taller de narrativa que se tiene muchos años. Ese taller tiene una importancia porque muchas mujeres tenían, y digo mujeres porque la mayoría hemos sido mujeres, yo no sé si hubo hombres, yo no coincidí. Eso tiene mucho mérito. Exacto. Antes del taller de Hugo, no tenían oportunidad de dónde formarse las mujeres. Y él se dedicó tanto a ellas que surgieron muy buenas narradoras, algunas de las más importantes narradoras, o sea, algunos de los más importantes exponentes de la literatura paraguaya de los últimos 20, 30 años, son mujeres. Y todas fueron formadas en el taller de Hugo. Ese fue un aporte, aparte de su obra literaria, también de él a la formación de nuevos rostros, digamos, de la literatura. Eso era lo que quería decir, como que él abrió un espacio, porque la gente antes no tenía la inquietud, pero de pronto no tenía cómo formarse en esa inquietud, y él, bueno, se reunían una vez por semana, se leían poemas, se leían cuentos, leíamos, porque yo estuve en ese taller, veíamos autores, y luego cada uno tenía que escribir, volvía a la siguiente clase, y tenía que leer lo que escribió. Entonces era tremendo porque de repente uno pensaba que escribía una cosa espectacular y tus compañeros te recontra cañeaban. Entonces este ejercicio de la crítica y ayudaba mucho, y con sus criterios también que él iba corrigiendo. La verdad que yo creo, como dice el doctor, eso fue muy valioso, su aporte, porque de ahí surgieron grandes nombres de gente que está activamente publicando hasta el sol de hoy, ¿verdad? Ahí él le conoce a quien sería su tercera y última esposa, que fue María Luisa María Luisa Moreno, creo que de y María Luisa Moreno le conoció a ella ahí y vivió unos años más en Paraguay. Luego ellos se exilian, se van otra vez, salen a Buenos Aires, y él muere en el 2007 a los 90 años. Su obra fue principalmente estudiada por autores extranjeros. Seguimos. Bueno, acá puse muchísimas cosas que él hizo, ¿verdad? Pero para decir rápidamente, ¿verdad? Como ven, estampas de la guerra, porque él combatió. Él se fue a Bolivia. Justamente su madre escribió un cuento que se llama El dolor de mi alegría, muy lindo, Teresa Lamas, y ese cuento fue como, no me acuerdo que tuvo una distinción, donde ella va a recibir y bajan sus 3 hijos sanos y salvos, y había una señora que estaba llorando al lado del cajón de su hijo, de su único hijo, al lado de ella. Entonces la madre, Teresa Lamas, plasma en un relato que se llamó El dolor de mi alegría, y era estos chicos que ella recibió y la madre que estaba sufriendo al lado. Bueno, estampas de la guerra, Abril que cruza el mundo, La palabra de los días, El canto del aljibe. De este libro es el poema que vamos a analizar. Exacto. El canto del aljibe, El portón invisible. Justamente en la primera de este PowerPoint empecé con un aljibe, porque en la casa de Teresa Lama había un aljibe que era como emblemático. El símbolo esencial de su poesía. Exacto. Entonces, es como que... Yo conocí este aljibe. Sí, y vos sabes que es un tema en la familia, que no sé por qué todo es súper colgado con el aljibe, sí, particularmente. El portón invisible, Terror bajo la luna, San Bernardino, Historia, imagen, poesía. Esta fue súper interesante también, porque esto fue un formato de fotografía y poesía. Y me parece muy interesante porque hizo con su hermana, con Beatriz Rodríguez Alcalá, e hicieron el San Bernardino de Irma Moaret, de la infancia, o sea, en un momento que ya, imagínense que en el 86 ya estaba bien invadido San Bernardino por todas las familias mano ricas que se fueron, que destruyeron el lago, que empezaron a atropellar, digamos, todo lo que era la historia de los primeros veraneantes en Sambre y esa cosa. Y es un rescate cultural muy importante, porque muestra fotos de los colonos, no solamente de los colonos, sino también de estos primeros veraneantes y de lo que era el San Bernardino, que seguro andaba con bopía a la noche porque no había ni luz, y era una cosa mucho más chica, y hacen un súper lindo trabajo de fotografía y poesía. La casa en la montaña, Romancero Juan Lobo, Romancero Tierra Adentro, antología poética, y ahí están todos los años de que él hizo. Luego hizo un ensayo, El arte de Juan Rulfo, Sugestión e ilusión, Historia de la literatura paraguaya,
narrativa hispanoamericana, La incógnita del Paraguay, 15 ensayos. Ricardo Giraldes, poeta y prosista paraguayo, o sea, era recontra prolífico, todo el tiempo estaba escribiendo. Creo que ahí terminó lo que iba a decir de él, ¿verdad? Y por supuesto que tuvo, el Premio Nacional de Literatura, Romancero de Tierra Adentro fue lo que le dieron, ¿verdad? También tuvo narrativa, relato del Norte y Sur, Ojo de Bosque, de Omar Jaguar, El Dragón y la Reina. Pero digamos, él es uno de nuestros premios de literatura y ese galardón lo tuvo en 1999 por el poemario Romancero de Tierra Adentro, o sea que en vida recibió un galardón muy importante en nuestra patria, ¿verdad? Y eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. En el caso de la fotocopia hay un poema que vamos a analizar ahora con el profesor Gabriel. Y del otro lado de la fotocopia van a encontrar un comentario en inglés, ya que yo publiqué un libro de análisis sobre la poesía de Hugo, que se llama Hugo Rodríguez de la Técnica y Estilo. Ahí está en cualquier librería. Y de ese libro extraje un comentario de este particular poema que está del otro lado de la fotocopia. Entonces vamos a analizar este poema que se llama Abril que cruza el mundo. La primera frase, que es muy famosa, del libro principal de Eliot, que es La Tierra Baldía, la primera frase dice: abril es el más triste mes del año. Y curiosamente, fíjense cómo empieza el poema de Hugo. Bueno, curiosamente, sin querer, queriendo, traté de una manera especial el poema tanto de Alcalá como de Sanjurjo. Y no los pude separar a ambos, así que la crítica de los dos poemas tiene que ver mucho con los dos autores prácticamente. Harold Bloom decía en su libro Qué leer y cómo, que la manera en que el lector moderno teoriza sobre lo que lee es prácticamente caer en la idolatría, que él define como la devoción obsesiva por las cosas en el tiempo. Frente a la subjetividad, lo objetivo se compara y se alza tal juez crítico, porque el autor prefiere seguir su lucha contra los molinos de viento que le darán la presea más aguardada, la de perdurar en el tiempo y vencer a la muerte. El poeta no busca ser uno más del montón. Aquel que diga lo contrario es deshonesto y sufre de un odio hacia la tradición. Si un poeta olvida a los antepasados artísticos, presume de una gran infalibilidad como artista, por lo que no puede superar la primera etapa de la creación. Yo, poeta, soy consciente de que la lectura de la historia poética paraguaya debe darle el sentido a la búsqueda de esa voz esclarecedora donde podamos reconocernos a nosotros mismos mediante la mala lectura, como diría Bloom. Y a medida que el poeta recuerda, olvida. Y a medida que olvida, imagina. Y si imagina, la creación de su subjetividad está a la vuelta. Se desenvuelve sobre las crujías de la historia como diálogo. Dice Adorno que la subjetividad es una condición necesaria de la obra de arte. No es tanto que tal la cualidad estética, lo llega a ser mediante la objetivación. Por lo tanto, en la obra de arte la subjetividad está fuera de sí y oculta. Ellas, no sus autores, son su propia medida, su regla autoimpuesta. Sanjurjo, Rodríguez, Alcalá, Campos Cervera, Elvio Romero, son todos ellos la objetivación de nuestra tradición cultural conformada por el canon literario, en este caso. También dice Adorno que ninguna obra de arte es solo lo que ella quiere, pero ninguna es más sin querer algo. Esto se acerca mucho a la espontaneidad, aunque también esta incluye algo involuntario. La espontaneidad se manifiesta ante todo en la concepción de la obra, en su disposición patente en ella misma. Tampoco la espontaneidad es una categoría conclusiva. Cambia de muchas maneras la autorrealización de las obras. Casi es el sello de la objetivación que bajo la presión de la lógica inmanente, la concepción se desplaza. Este momento ajeno al yo, contrario a la presunta voluntad artística, lo conocen bien los artistas y los teóricos a los que a veces asusta. Nietzsche habló de ello en el final de Más allá del bien y del mal. El momento ajeno al yo
bajo la coacción de la cosa, es el signo de lo que la palabra genial quería decir. Esto está extraído de la teoría estética de Theodor Adorno. El dulce engaño es la ilusión en la que cae todo ser humano, que afanosamente busca ese otro que incendie su alma de calor flamígero. Pues este engaño es una sombra de un lugar y tiempo unido, aparentemente reciente, en el que se traduce el enfrentamiento con la ironía del rejuvenecimiento a través del amor. Pero, ¿qué representa ese abril del que habla el poeta aquí? ¿Qué supone eso, entre comillas, que es justamente lo que nos falta nunca y que tampoco deja de ser lo que simplemente pasa frente a nosotros? Abril es sin duda la mujer de sus sueños, pero también la realidad que se patentiza ante su yo. Y en esta temeridad del encuentro o desencuentro, la otredad complementa, aunque sea de paso, lo que conforta el espíritu del caballero medieval en pleno siglo XX. La incertidumbre se presenta en imagen de Abril, un mes y una mujer a la vez, que nítidamente engaña al hombre con sus iluminados por las efímeras resonancias de las voces perdidas que se convierten en espejismos de la razón. Bloom hablaba sobre lo que los individuos leen y cómo lo hacen. El leer nada más no suscita ningún alumbramiento, pero el hecho de cómo se haga depende ya de variables entre las que podemos mencionar un entramado que radica en la capacidad de formarse juicios y emitir opiniones propias sobre literatura, en este caso específico de la poesía de autores paraguayos que desafían el conocimiento principal del que lee y cómo lleva adelante dicha lectura. Hay formas de leer una obra poética. Podemos darnos simplemente al disfrute del poema o analizarlo de alguna manera como lo estamos haciendo en este momento, para que sobre algo luego de la experiencia lectora. Pero como diría Bloom, es necesario que el diálogo entre autor y lector sea honesto, entendible y alejado de cualquier compleja suspicacia. Por eso este diálogo, el decirse cosas, oírlas, masticarlas y escupirlas, son las acciones del poeta por sobrepasar la singularidad de la tradición, vencer a sus precursores y alejarse de sus posibilidades creadoras. Es evidente que Bloom comprende factiblemente la intención cargada de rebeldía del auténtico artista como también del científico. Si el poeta o científico ha logrado ver más allá del acá ilusorio y efímero, es porque ha asentado su saber en los hombros de gigantes. En este resoplido del corazón penitente en el que se oculta el poeta, es simplemente a la luz del poema la soledad hecha existencia, su no acción, su apacible y reflexiva mirada hacia el ocaso, próximo o lejano, entristecida sombra que sucumbe ante los ojos de la medusa de la existencia, provocándole la petrificación de ese eterno retorno que debería volver a cumplirse en ciclos y repeticiones consecuentes, en idas y vueltas que describen nuestra fantástica pesadumbre ante el sino que espera irónico en la juventud de sus voluntades, siempre acariciando los rizos grises de nuestra vida, donde inconexamente saltan los destellos de la ternura y el dolor. La incompletitud del alma sobrevive en la palabra dicha a la eternidad que brota de lo profundo para pervivir en esta vida plagada de umbrales que sortearemos cual fugitivos de lo irremediable. La disputa no puede darse sin el diálogo. La persistencia del poeta a sobrevivir la muerte y la actualidad del lector son ejes centrales para que se produzca la intemporalidad, la constancia y la permanencia de la voz de ese poeta de manera inmutable, pero perdurable a través del intérprete que viene y va desgarrando el tiempo. Esta disputa es la que ofrece al presente el sustrato por medio del cual el poeta se eterniza. Esta disputa desgarra el tiempo y se desoculta como una amalgama reunificadora de diálogo y ser histórico. En esta etapa clarificadora del mundo se nos aparece como habla. Nos transformamos en la palabra del mundo que acontece en el ocaso. A diferencia de la prosa, la poesía es un género que tiene también su música propia. Si bien es una música de palabras, sino de que se canta, por ejemplo, lo que se toca el piano, tiene un ritmo interior, a veces más marcado cuando la rima es consonante, cuando la métrica es constante, y otras veces, como en este caso de este poema, y otras veces es más extraño cuando se trata de un verso libre de tipo versicular, como vamos a ver de un desarrollo después. Este poema, Abril que cruza el mundo, es uno de los más importantes de la literatura paraguaya.
Y en él el poeta de unos 40 años, 40 y pico, es un hombre maduro pero todavía joven, que recuerda años aún más joven de su juventud. Y abril, que viene a ser primavera en el hemisferio norte, es como el símbolo de una juventud que él añora. De manera que está representando, vamos a suponer que él conoció a una chica más joven que él, y cuyo impacto principal fue representar el recuerdo de otras chicas de la edad de ella que conoció antes. Pero finalmente, al parecer, de alguna forma no se entiende con ella y ella pasa, ¿verdad? Entonces ese es el abril, que significa la fugacidad de la existencia en general y en particular la fugacidad del amor también. Más o vagamente ese sentimiento, que es un sentimiento también triste o melancólico, con el contraste del gran esplendor de la primavera que está viviendo en ese momento, en ese mes, tan lejos de su patria en California. Vamos a, para poder captar la onda de este verso, que es un verso clásico, de decasílabos, de 11 sílabas, vamos a escuchar la voz de Ya vino abril, fingiéndose inocente, como él vino una vez la voz perdida, vino cantando y se alejó muriendo, y yo quedé más solo todavía. Abril es lo que pasa, el dulce engaño, sombra de inaccesible encantamiento. Abril no falta nunca, pero pasa, y de su canto de oro muere el eco. Ese beso en la boca que adoramos, ese temblor frente a los ojos puros, todo ese frenesí no es más que un engaño, canto fugaz de abril que cruza el mundo. Ya vino abril, el mago fugitivo, que en luz envuelve su mensaje oscuro. Yo quiero decir que a mí, yo no sé por qué, pero este poema también es tiempo para mí. Porque viste, cuando dice, ¿cuántos años? 22 abriles, 23 abriles, nunca escucharon la expresión. Y para mí es como, no sé por qué, pero a mí siempre me da como que algo del tiempo y de la fugacidad de la vida. Y es como un juego entre como hizo Patria en Elvio. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la patria y hablaba de la mujer y mezclaba las dos cosas? Yo no sé, a mí personalmente se me da como... La fugacidad del vida y del tiempo. Y este es como para mí, como mujer, vida, tiempo, la ilusión de la vida, la juventud y esa cosa medio sombría de la vejez en el tiempo. No sé por qué comer eso. La gente de hoy tenemos dos grandes poetas realmente. Quizás en Paraguay la poesía social ha opacado un poco justamente la poesía intimista, pero podemos encontrar sentimientos más profundos a veces la poesía intimista que en la misma poesía social, que puede llegar a ser panfletaria o superficial o frívola. La prueba de ello es que si uno lee algunos de los poemas sociales, incluso algunos de los bien escritos de antes, de repente tiene la sensación que no le dice nada, que son clichés o slogans o lemas ya primidos. Sin embargo, el drama humano que refleja siempre la poesía intimista nunca va a morir, siempre va a existir. Esta poesía encarna ese aspecto humano de la vida que es eterno. El segundo poeta está también en esta línea, José María Gómez Sanjurjo. Hay un interesantísimo descubrimiento que hizo el profesor Pérez Paiva en la biblioteca virtual de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington, la biblioteca más grande del mundo, y es un archivo oral. En 1983, a través de la Embajada de Estados Unidos, la biblioteca pidió a la embajada que grabara unos poemas en la voz de Gómez Sanjurjo. Tienen una excelente colección de voces de los mejores escritores de todo el mundo, en todas las lenguas, y les pareció que no podía faltar la voz de este poeta. Y accedió José María y grabó en el año 83, creo, ¿verdad? 84 en enero, que no te digo, y no calorazo que habrá habido cuando me fue a llegar. Grabar, y vamos a escuchar un solo poema breve. Los poemas de Gómez Sanjurjo no tienen título, así que se los reconoce por la primera línea o por la primera palabra. Vamos a escuchar para que por lo menos conozcan su voz, el poema Sierra.
Cierra. Ya nadie va a venir. Ya ves que inútil ha sido tanto cielo, tanta avidez de azul, cautiva de un silencio. Clausura los umbrales, donde a veces dialogaba con el viento. Nadie recordará por qué caminos solías volver de tus recuerdos. Deja esas noches altas y encendidas, ese vagar sin sueño por los puertos, que el corazón tiene desvanes donde arrumbar los sueños viejos. Ya nadie va a venir. Mañana nadie sabrá cómo eras hace tiempo. Y esa tarde, su afán, su palabra sonando con acentos nuevos. Tú la mirabas desde tu vieja sombra, pero ya su voz te estaba hablando desde lejos. Ya ves, querías olvidar de qué ausencia estabas hecho, y su voz ha venido de pronto a poblarte el alma de senderos. Ya nadie iba a venir, y sin embargo, alguien se ha ido y empieza a doler este silencio. Gracias. Vamos a escuchar a la profesora Bea sobre la vida y obra de Gómez Sanjurjo. Bueno, lamentablemente muy poco es lo que hay disponible sobre Gómez Sanjurjo. En realidad, para el momento que para investigar la vida, generalmente uno trata bueno, no solamente busco las monografías y después empiezo a ir a los artículos y hubo alguna entrevista interesante. Realmente de él no hay casi nada. Voy a seguir a la segunda. Él nació en Asunción el 3 de febrero de 1930, va a tener una vida corta, no vive mucho. Hijo de José Domingo Gómez de Sanjurjo y Pura López. Se va y estudia en el Colegio San José, ahí le conoce al padre César Alonso de las Heras, que evidentemente fue importantísimo dentro de lo que fue la formación literaria de muchos jóvenes y de muchos de nuestros hombres de letras. Dice que él perteneció a lo que se conoce como una generación del 50. En otro lado decía del 40. Bueno, pero sí, me parece que era más con Apellar y demás, ¿verdad? Escribe una ópera que no... 40 tendría 10 años. Te juro que... Pero decía, para que vean cómo son bueno, su ópera prima, La Alcoba, la hace cuando es adolescente. Luego, bueno, Alonso justamente acá habla un poquitito, yo lo conocí, también era muy amigo de mi abuela. Propulsó varias figuras de las letras desde la academia del colegio, donde estuvo también de doctor en esa academia literaria, y también él estuvo, Gómez Sanjurjo estuvo en la del colegio, había otra que se llamaba Academia Universitaria, él estuvo en ambas. Luego en el 53 publicó con sus compañeros de academia el libro titulado Poesía. Yo creo que ese que leíste era el número 6, que a mí me encantó, esa era la ausencia. ¿Seguimos? En el 78, Lozada le publica el primer libro, Poemas. Y acá lo que decía que fue por intervención de Elvio, sí. Porque Elvio Romero, ¿se acuerdan? Estaba viviendo en Argentina y él en un momento... Era asesor de Lozada. Exacto. Y eso iba a contar. Él también se va en un tiempo a Buenos Aires. Estaba como muy incómodo con la situación política y todo, y decide irse a Buenos Aires. En el 79 sale otros poemas de una elegía. En el 87 publica un libro, El Español del Almacén, y él no fue ganador de un premio internacional, pero que se llamaba el Premio Minorca, pero se presenta y no tenía la suficiente longitud, pónganle. Pero hace como que rechazan por eso, pero hacen una votación y dicen que es impresionante el valor literario, que no lo van a considerar para el premio por una cuestión de formas, pero que era muy genial el contenido y que el valor literario de la pieza que Gómez Sanjurjo había ganado. Por eso me imagino que por la red dice que él obtiene el premio. En realidad el premio no lo obtiene una mención cuando lo rechazan, como una carta de este lugar, ¿verdad? Luego, en 1996, viene una antología poética, que es esa,
Y luego su esposa fue María Teresa Casal Ribeiro. Y creo que tengo una última cosa de él, que ya es... El vicepresidente de la República durante la guerra del Chaco fue el doctor Raúl Casal Ribeiro. Y tuvo solo una hija, famosa por su belleza, que era la esposa de María. Y por malestares de la política y poca proliferación de la cultura, ¿verdad? También un ambiente así muy propicio. Se va a Buenos Aires, donde, como dijimos, y muere en el 88, o sea, murió súper joven y dejó bastante obra, digamos, pero no se conoce mucho de su vida. Busque más detalles de los hijos, o sea, un poco más. Uno de sus nietos estudió y estuvo acá, ¿verdad? Que se llama, sí, justamente también. Bueno, José María fue narrador, ensayista y poeta, de ahí que lo de 50, y tuvo un poemario colectivo también, con José Luis Arpellar, Camilo Domínguez y Ricardo Mazón. Creo que eso es todo lo que encontré, que no se repite y que es creíble, o sea, digamos, de lo que hay sobre él en niño. Ahora voy a dejarle a... Muchas gracias. El poema que vamos a conocer hoy está muy en la línea del que escuchamos en la propia voz de José María. No sé si el profesor quiere comentar algo adicional o ya está englobado con lo anterior. Sí. Quería decir una parte final, ¿no? Entonces vamos a leer primero el texto sí. Y después escuchar al profesor rápido. Tienen en sus manos, chicos, ¿yo? Tenía una manera de pedir las cosas dulcemente, como diciendo, solo estará bien si tú lo quieres. Desde los ojos le nacía una palabra gris como el invierno, cuando su voz iba volviéndose azul y sin querer hacia el recuerdo. Tenía la costumbre de bañarse de sombra y de niñez cuando callaba, y regresaba luego desnudándose y haciéndose mujer y más cercana. Acompañaba a creer que el amor no es como el viento, como el humo. Ella se fijaba en los luceros para que yo olvidara los crepúsculos. Escribió muy bien. Sabía que detrás de cada tarde y cada beso estaba el tiempo, pero al dormirse se volcaba hacia mi lado, iluminada y sonriendo. Ofrecía sus manos como un puerto seguro. Yo la miraba y así hemos vivido juntos. Acostumbraba a decir las cosas dulcemente en silencio. Por eso a veces la recuerdo desde lejos y la quiero. Demasiado bien. Muy bien. Una palabra esencial. A menudo toma en su sencillez el aspecto de inesencial. Sanjurjo entiende este paliativo para el lector. Debe hacerse uno y todos a la vez, vistiéndose con los ropajes aparentes de repetición y redundancia, apariencia creada para asimilar lo más profundamente posible lo auténtico del poema. Es interesante la palabra que usó el doctor Gabriel, que es esencial. La poesía de ambos poetas de hoy, podríamos decir, en una crítica solucionada esta expresión, es una poesía desnuda. ¿Qué quiere decir una poesía desnuda? La desnudez es la falta de elementos innecesarios en algo. Nosotros nos vestimos por pudor, para no andar desnudo por la calle, o cuando hace frío para abrigar. Pero, por ejemplo, el arte neoclásico del siglo XVIII, ustedes habrán visto esculturas y también cuadros, donde los personajes están desnudos, todos los personajes, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, niños, y eso se debía al deseo justamente de esa desnudez, era esa especie de búsqueda de esencialidad que dice el profesor Javier. Porque si uno le despoja de vestimenta a un cuerpo humano, no puede ubicar en qué época pertenece. Puede ser un romano, o puede ser alguien del siglo XXI, o de cuándo. Todos son iguales. Entonces esa aspiración de universalidad y de atemporalidad se refleja muchas veces en la pintura, en la cultura, pero también en el lenguaje, con esa desnudez. En este caso es, ¿qué clase de desnudez? Evitar las palabras innecesarias.
si uno evita las palabras innecesarias, llega naturalmente a la esencialidad que habló el profesor. Tanto Hugo como Gómez Sanjurjo tenía un dominio extraordinario del lenguaje, como se habrán dado cuenta. Sin embargo, no aspiraban a deslumbrar, a aplastar al lector o a su colega con su dominio del lenguaje, sino más bien aspiraban precisamente a un arte esencial. Y eso es un ejemplo de modestia también, como fueron otros grandes maestros de la humildad del lenguaje en la literatura española, Antonio Machado, por ejemplo, y otros poetas del canon intimista como Rilke, que acabamos de ver. En la próxima clase les quiero decir, la vamos a tener después de bastante tiempo, casi un mes, porque la próxima tenemos la Semana de la Comunicación. Y el 30, sí, el cumpleaños de ella sí tiene que traer todos los regalos del 1 de mayo. Y el 30 de abril es el Día del Maestro, así que a suerte. ¿Y cuándo volvemos? El 7 de mayo, pero pueden traer el regalo igual. No, voy a traer yo la torta, ¿cierto? Claro. Eso. En esa ocasión vamos a empezar a ver la segunda etapa del realismo. La primera la vimos con Nico de Hombre, y ahora otra etapa mucho más interesante, digamos, más compleja, que es llamado realismo mágico, que tiene un aspecto que se denomina en general la crítica actual, boom, y después poco. Vamos a ver a un gran exponente de la época del boom del realismo mágico, que es Rubén Valero Taller, y otros autores. Y el grupo 5 va a poner sobre Hijo de Hombre. El grupo 5, que se están haciendo los invocables, tiene que reunirse y preparar bien la exposición sobre Hijo de Hombre. Así que muy feliz Pascua. Nos vemos en la SECOM y después el 7 de marzo. Gracias. Gracias.